Le voy a decir algo que quizá no le guste escuchar. Usted no está confundido porque la vida sea difícil. Está confundido porque no ha aprendido a ordenar su mente. Recuerdo una etapa de mi vida en la que hacía muchas cosas, hablaba con muchas personas, aprendía de todo y aún así me sentía perdido. No era falta de capacidad, era exceso de ruido. Un día entendí algo simple, pero incómodo. No necesitaba más información, necesitaba menos distracción. Porque cuando su mente está llena de todo, no puede enfocarse en nada. Y ahí comienza el verdadero problema. La mayoría de las personas cree que la claridad mental es algo que aparece cuando todo está en orden, cuando la vida se calma o cuando finalmente encuentran motivación. Pero le voy a decir algo con total honestidad. Eso nunca llega así. La claridad mental no es un momento, es una disciplina. Es algo que usted construye incluso cuando no tiene ganas, especialmente cuando no tiene ganas. Yo también pasé por etapas donde me sentía saturado, donde mi mente no paraba. Tenía muchas ideas, muchos proyectos, muchas responsabilidades, pero poca dirección. Y me di cuenta de algo muy simple. No era que me faltara capacidad, era que me faltaba orden. Me levantaba revisando el teléfono, respondía todo de inmediato, decía que sí a compromisos que ni siquiera quería y al final del día sentía que había hecho mucho, pero no había avanzado en nada importante. Ahí entendí que la claridad no depende de cuánto sabe, sino de cómo vive cada día. Porque la disciplina mental empieza en lo pequeño. Empieza en decidir no tocar el celular los primeros minutos del día. Empieza en sentarse en silencio aunque la mente quiera escapar. Empieza en terminar una tarea antes de empezar otra, aunque se aburra, aunque quiera cambiar. Eso parece simple, pero no es fácil. Y precisamente por eso funciona. La gente quiere claridad, pero no quiere estructura. Quiere enfoque, pero no quiere límites. Quiere paz mental, pero sigue alimentando el ruido todos los días. Y así no funciona. Su mente responde a lo que usted repite, no a lo que usted desea. Le doy un ejemplo práctico. Si usted todos los días empieza reaccionando a todo, mensajes, redes, problemas ajenos, su mente aprende a vivir en reacción. Pero si usted decide, aunque sea 30 minutos al día, enfocarse en una sola cosa sin distracciones, su mente empieza a entrenarse en dirección. Y ese pequeño cambio, repetido todos los días, transforma completamente su forma de pensar. La claridad no se construye en un seminario, ni en un video, ni en un momento de inspiración. Se construye cuando usted hace lo correcto sin aplausos, sin emoción, sin resultados inmediatos. Cuando usted decide ordenar su vida aunque nadie lo vea. Porque al final su mente no se organiza sola. Usted la organiza con lo que tolera, con lo que permite, con lo que repite. Y si sigue viviendo sin estructura, sin disciplina, sin intención, no importa cuánto aprenda, siempre va a sentirse confundido. Pero cuando usted empieza a actuar con orden, cuando deja de depender de cómo se siente y empieza a hacer lo que debe hacer, algo cambia. Su mente se calma, su enfoque se fortalece, su dirección aparece. Y ahí entiende que la claridad nunca fue cuestión de suerte, sino de disciplina. Hay una trampa silenciosa en la que caen muchas personas y es creer que su confusión viene de afuera, que es el trabajo, la familia, la situación del país, las redes sociales, la falta de oportunidades. Y sí, todo eso influye, no lo voy a negar, pero hay algo más importante que usted necesita entender. Su mente sigue siendo su responsabilidad. Yo crecí viendo realidades completamente distintas. Personas con muy pocos recursos, pero con una mentalidad clara, enfocada, disciplinada, y también personas con todas las oportunidades, pero con la mente llena de excusas, de ruido, de desorden. Y eso me hizo cuestionarme algo. Si el entorno fuera el único responsable, todos reaccionarían igual, pero no es así. Recuerdo una etapa donde yo mismo caí en ese error. Decía que no podía avanzar porque tenía muchas distracciones, porque había mucho ruido, porque la gente no ayudaba. Pero un día me di cuenta de algo incómodo.
El problema no era lo que pasaba afuera, era que yo no estaba filtrando nada. Permitía que todo entrara. Opiniones, críticas, información innecesaria, conversaciones sin sentido. Y luego me preguntaba por qué mi mente estaba saturada. Ahí entendí que no se trata de controlar el mundo, se trata de controlar lo que usted deja entrar en su mente. Porque si usted se expone todo el día a noticias negativas, su mente se llena de miedo. Si se compara constantemente con otros, su mente se llena de inseguridad. Si escucha opiniones de personas que no respetan su proceso, su mente se llena de dudas. Y después dice que está confundido, pero ¿cómo no va a estarlo? La mayoría quiere paz mental sin disciplina mental. Quiere claridad, pero no quiere hacerse cargo de lo que consume, de lo que escucha, de lo que piensa. Y mientras siga esperando que el entorno cambie para usted estar bien, va a seguir perdiendo el control. Le doy un ejemplo muy simple. 2 personas pueden vivir en el mismo lugar, con las mismas dificultades. Una se enfoca en lo que puede hacer, en lo que puede mejorar, en cómo avanzar. La otra se enfoca en lo que falta, en lo injusto, en lo que no tiene. Las 2 tienen la misma realidad, pero viven en mundos completamente distintos. ¿Por qué? Porque una asumió responsabilidad sobre su mente y la otra no. Usted no puede evitar que haya ruido afuera, pero sí puede decidir si ese ruido entra o no en usted. No puede evitar que la gente opine, pero sí puede decidir cuánto valor le da a esas opiniones. No puede evitar que existan distracciones, pero sí puede decidir en qué enfoca su atención. Y eso cambia todo, porque en el momento en que usted deja de culpar al entorno, recupera el control. Ya no depende de lo que pase afuera para estar en paz. Ya no necesita que todo sea perfecto para pensar con claridad. Empieza a construir una mente fuerte, selectiva, consciente, y eso no es fácil. Requiere disciplina, requiere incomodidad, requiere decir esto no entra más en mi vida, pero es el único camino. Porque el día que usted entienda que su mente no es víctima del entorno, sino resultado de sus decisiones, ese día deja de reaccionar y empieza a dirigir su vida. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar. No siempre se puede confiar en lo que se siente, porque las emociones cambian, suben, bajan, se contradicen. Un día se siente motivado, al siguiente no quiere hacer nada. Un día cree en usted, al siguiente duda de todo. Y si su vida depende de cómo se siente, entonces su vida no tiene dirección, tiene altibajos. A mí me pasó. Hubo un tiempo donde yo hacía las cosas solo cuando tenía ganas. Si me sentía bien, avanzaba. Si no, lo dejaba para después. Y al principio, eso parece cómodo, incluso lógico. Pero con el tiempo entendí que vivir así es vivir sin control. Porque las emociones no fueron diseñadas para dirigir su vida, fueron diseñadas para acompañarla. La estructura, en cambio, sí le da dirección. Cuando usted tiene estructura, no necesita preguntarse todos los días qué hacer. Ya lo sabe. Se levanta a una hora definida, empieza su día con intención, tiene prioridades claras, no depende de si hoy se siente inspirado o no, simplemente actúa. Y esa consistencia es la que empieza a limpiar su mente. Porque la confusión muchas veces no viene de tener demasiadas cosas, viene de no tener orden, de estar decidiendo todo el tiempo, de cambiar de rumbo cada vez que cambia su estado emocional. Le doy un ejemplo muy simple. Si usted decide que va a entrenar solo cuando tenga ganas, probablemente lo hará muy poco. Pero si usted establece un horario fijo, un compromiso claro, deja de negociar con su mente. Ya no es si quiero o no quiero, es esto es lo que hago. Y esa pequeña decisión elimina ruido mental. Lo mismo pasa con su trabajo, con sus hábitos, con su enfoque. Cuando todo depende de cómo se siente, todo es inestable. Pero cuando hay estructura, hay claridad. Recuerdo que empecé a implementar algo muy básico. Planear mi día la noche anterior. Nada complejo. Solo escribir qué era lo más importante que tenía que hacer al día siguiente. Y aunque suene simple, eso cambió completamente mi manera de pensar.
porque al despertar ya no tenía que decidir desde cero, ya tenía dirección. La gente subestima el poder de lo simple. Quiere sistemas complicados, estrategias avanzadas, motivación constante, pero no quiere hacer lo básico todos los días. Y sin lo básico no hay claridad. Menos emoción no significa volverse frío o ignorar lo que siente. Significa no depender de eso para actuar. Significa entender que hay días buenos y días malos. Pero el compromiso sigue siendo el mismo. Porque cuando usted actúa solo cuando se siente bien, entrena a su mente a ser débil. Pero cuando actúa, incluso cuando no tiene ganas, entrena a su mente a ser fuerte. Y una mente fuerte no se confunde fácilmente. No cambia de dirección por cualquier emoción. No abandona por cualquier incomodidad. Empieza a avanzar con estabilidad. Y esa estabilidad le da algo que la emoción nunca le dará: claridad. Porque al final, no es lo que siente lo que define su vida, es lo que hace constantemente. Y cuando usted deja de depender de sus emociones y empieza a vivir con estructura, su mente deja de ser un caos y empieza a tener dirección. Le voy a decir algo que puede incomodar, pero es necesario. Gran parte de su confusión no viene de lo que le falta, viene de todo lo que le sobra y usted se niega a soltar. Porque muchas veces usted sabe exactamente qué le está quitando claridad, pero lo sigue permitiendo. Y ahí es donde pierde el control. A mí me pasó. Había hábitos que yo sabía que no me aportaban nada. Conversaciones que solo me drenaban, compromisos que aceptaba por quedar bien, distracciones que consumían horas de mi día. Y lo más curioso es que yo era consciente de eso, pero siempre encontraba una excusa para no cambiarlo. No es tan grave, solo hoy, luego lo organizo, pero ese luego nunca llegaba. Hasta que entendí algo: lo innecesario no se va solo, hay que eliminarlo. Y eliminar no es reducir poco a poco, no es negociar con lo que sabe que le hace daño, es cortar, es decidir con firmeza que hay cosas que ya no tienen lugar en su vida, aunque sean cómodas, aunque sean entretenidas, aunque sean parte de su rutina. Porque mientras usted siga dándole espacio a lo innecesario, lo importante nunca tendrá suficiente lugar. Piénselo así: su mente es como una mesa. Si está llena de objetos que no sirven, no importa cuántas cosas valiosas quiera poner encima, no hay espacio. Y lo mismo pasa con su enfoque. Si su día está lleno de distracciones, de tareas irrelevantes, de pensamientos repetitivos, no hay espacio para pensar con claridad. Le doy un ejemplo muy práctico. Durante un tiempo yo tenía el hábito de revisar constantemente el teléfono, no por necesidad, sino por costumbre. Cada pausa, cada momento libre lo llenaba con eso. Y al final del día sentía que no tenía tiempo, que estaba saturado. Pero cuando decidí eliminar ese hábito en momentos específicos, no reducirlo, eliminarlo, algo cambió. De repente apareció tiempo, apareció silencio, apareció enfoque. No fue magia, fue espacio. Y ese espacio es lo que usted necesita para pensar mejor, para decidir mejor, para vivir mejor. Pero aquí está lo difícil. Eliminar lo innecesario duele, porque muchas de esas cosas le dan placer inmediato, le distraen, le evitan enfrentarse con lo que realmente importa, y por eso la mayoría no lo hace. Prefiere seguir ocupado antes que ser claro. También pasa con las personas. Hay relaciones que usted sabe que no le suman, que solo traen drama, que solo generan ruido, y aún así sigue ahí, por costumbre, por miedo, por comodidad, pero no puede tener una mente clara si su entorno está lleno de confusión. Eliminar lo innecesario no es ser egoísta, es ser responsable. Es entender que no puede cargar con todo, no puede estar en todo, no puede responder a todo. Tiene que elegir. Y cada elección implica renunciar a algo. La claridad no es para quien quiere hacerlo todo, es para quien sabe qué dejar de hacer. Porque cada vez que usted elimina algo que no aporta, recupera energía, recupera enfoque, recupera dirección. Y poco a poco su mente se siente más ligera, más ordenada, más presente. Pero eso solo pasa
cuando deja de negociar con lo que sabe que le está haciendo daño, porque al final lo que no elimina lo termina controlando. Y una mente clara empieza cuando usted decide, sin excusas, sin miedo, sin negociación, soltar todo lo que ya no tiene lugar en su vida. Hay algo que la mayoría subestima todos los días, pero que define completamente su vida: su atención. No su talento, no su inteligencia, no sus recursos, su atención. Porque aquello a lo que usted le presta atención, crece. Aquello en lo que se enfoca, se fortalece. Y aquello que repite en su mente, termina convirtiéndose en su realidad. El problema es que hoy casi nadie controla su atención. La regalan, la dispersan, la dejan en manos de cualquier estímulo que aparece. Notificaciones, redes sociales, opiniones, noticias, conversaciones sin sentido. Y luego se preguntan por qué no tienen claridad, por qué no avanzan, por qué se sienten agotados sin haber hecho algo realmente importante. A mí me pasó, yo pensaba que estaba siendo productivo porque hacía muchas cosas al mismo tiempo. Respondía mensajes, revisaba información, empezaba tareas sin terminarlas, cambiaba de enfoque constantemente. Sentía que estaba ocupado, pero no estaba avanzando. Y un día entendí algo muy incómodo. No era falta de tiempo, era falta de atención. Mi mente estaba en todas partes, menos en lo que realmente importaba. Y cuando su atención está fragmentada, su vida también lo está. Porque no puede construir nada sólido si no logra sostener su enfoque. No puede pensar con profundidad si cada 2 minutos cambia de dirección. No puede tener claridad si su mente está saltando de estímulo en estímulo todo el día. Por eso le digo esto con total firmeza. Tiene que aprender a proteger su atención como si fuera su vida, porque en muchos sentidos lo es. Le doy un ejemplo muy simple. Si usted intenta leer un libro y cada 5 minutos revisa el teléfono, no va a entender nada. Puede pasar 1 hora leyendo y no recordar lo que leyó. No porque no sea capaz, sino porque su atención está dividida. Ahora imagine que eso mismo pasa con sus decisiones, con su trabajo, con su propósito. Todo se vuelve superficial. La atención necesita continuidad, necesita silencio, necesita espacio sin interrupciones. Recuerdo que empecé a hacer algo muy básico: bloquear momentos del día para enfocarme en una sola tarea, sin teléfono, sin distracciones, sin cambiar de actividad. Al principio era incómodo. La mente quería escapar, quería buscar estímulo. Pero poco a poco algo cambió. Empecé a terminar lo que empezaba. Empecé a pensar con más claridad. Empecé a avanzar de verdad. No hice más cosas. Hice menos, pero con atención. Y eso lo cambia todo. Porque cuando usted controla su atención, deja de reaccionar a todo. Ya no responde automáticamente a cada notificación. Ya no entra en cada conversación. Ya no consume todo lo que aparece. Empieza a elegir. Y elegir le da poder. Porque ya no es su entorno el que decide en qué piensa. Es usted. Ya no son los estímulos los que controlan su día. Es su intención. Y desde ahí su mente se organiza, se calma, se enfoca. Pero esto requiere disciplina. Requiere decir no muchas veces. No a la distracción, no al impulso, no a lo inmediato, porque lo inmediato casi siempre le roba lo importante. Y aquí está la clave. No se trata de hacer más. Se trata de estar presente en lo que hace. Porque cuando su atención está completamente en una sola cosa, su mente deja de dispersarse. Y cuando su mente deja de dispersarse, empieza a ver con claridad. Y en ese momento entiende algo que pocos comprenden. Que no era falta de capacidad, era falta de enfoque. Y el día que aprende a dirigir su atención con intención, deja de perder su vida en distracciones y empieza a construirla con propósito. Le voy a contar algo que probablemente le suene familiar. Pasamos horas pensando, planeando, evaluando cada escenario posible, esperando tener el plan perfecto antes de movernos. Y al final del día, ¿qué tenemos? Una lista de ideas, posibles estrategias,
y un montón de ansiedad. La mente trabaja sin descanso, gira y gira, pero nada se concreta. Yo mismo caí en esto durante años, pensando que si planeaba todo al detalle, evitaría errores y fracasos. Pero lo que descubrí es que mientras pensaba tanto, la vida pasaba de largo. La acción, incluso imperfecta, siempre vale más que la perfección paralizante del pensamiento. Recuerdo una etapa en mi vida cuando quería mejorar mi salud y mi productividad. Pasaba horas leyendo libros, investigando métodos, mirando videos, pero nunca aplicaba nada. Mi cabeza estaba llena de teorías, pero mi cuerpo y mi día estaban vacíos. Hasta que un día decidí algo simple. Haría una cosa a la vez, con orden y constancia, sin esperar tener la estrategia perfecta. Empecé a priorizar mis acciones, a establecer un paso concreto y medible cada día, y simplemente lo ejecuté. Y la transformación fue inmediata. No porque hubiera encontrado la respuesta correcta en los libros, sino porque pasé de la parálisis por análisis a la acción ordenada. La mente tiene esta tendencia peligrosa. Quiere controlar todo antes de moverse, pero la claridad y la fuerza real nacen de la acción organizada. Ejecutar con orden no significa actuar sin pensar. Significa pensar lo suficiente para establecer prioridades claras y luego movernos con disciplina sobre esas prioridades. Cada acción se convierte en un bloque de construcción y cada bloque bien colocado nos acerca a un objetivo real. He visto esto con jóvenes, colegas y emprendedores que conozco. Los que piensan demasiado se agotan antes de empezar, mientras los que ejecutan con método, incluso con errores, avanzan mucho más rápido y aprenden en el camino. La acción organizada genera retroalimentación, claridad y confianza. La planificación infinita solo genera confusión, duda y miedo. Por eso digo, deje de pensar tanto. No se obsesione con tener cada detalle bajo control. La vida no espera a que usted resuelva todos los escenarios posibles. Empiece con lo que tiene, con lo que sabe, y avance. Establezca un orden simple. Defina prioridades. Elimine distracciones. Enfoque su atención y haga lo que importa, paso a paso. Aprenda mientras hace. Ajuste mientras avanza. Cada acción concreta y ordenada clarifica la mente, fortalece la disciplina y produce resultados que el pensamiento por sí solo jamás generará. Al final, la claridad no viene de pensar más, viene de ejecutar con dirección. Y cuando lo hace, entiende que la mente, la acción y el orden forman un círculo poderoso que lo lleva más lejos de lo que jamás imaginó. Déjeme decirle algo que puede doler escuchar, pero es verdad. No podemos vivir agradando a todos. Durante años pensé que decir sí a todo me haría exitoso, apreciado, confiable. Cada invitación, cada pedido, cada favor que decía que sí me llenaba de gratitud aparente de los demás, pero en realidad me dejaba exhausto, confundido y con la mente abarrotada. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba intentando crecer profesionalmente y personalmente al mismo tiempo. Decía sí a reuniones innecesarias, a proyectos que no me acercaban a mis metas, a compromisos que robaban mi tiempo y energía. Al final tenía mi agenda llena, pero mis resultados eran mínimos y mi claridad mental inexistente. Aprender a decir no es una habilidad que muchos evitan por culpa. La culpa surge de nuestra educación, de querer ser aceptados, de la necesidad de complacer. Pero cada sí no deseado es una mordida a tu claridad, a tu enfoque y a tu capacidad de avanzar en lo que realmente importa. Cuando aprendemos a decir no estamos siendo egoístas, estamos protegiendo nuestra mente, nuestro tiempo y nuestro propósito. Yo practiqué esto poco a poco. Empecé a establecer límites claros. Si una invitación, tarea o petición no aportaba a mi crecimiento, no encajaba en mi visión o simplemente drenaba mi energía, aprendí a decir no con rudeza, no con desprecio, sino con firmeza y respeto. Al principio me sentía incómodo, casi culpable, pero pronto entendí que cada no otorgaba un sí más poderoso.
un sí a mis objetivos, a mi enfoque, a mi claridad mental. En la vida diaria, esto se traduce en decisiones concretas. Si alguien quiere que te unas a un proyecto que no suma a tus metas, di no. Si te piden apoyo en algo que solo dispersa tu energía, di no. Si surge una actividad que te aleja de tus hábitos productivos, di no. Cada no que dices sin culpa es un bloque que construye tu mente clara y tu capacidad de actuar con intención. Recuerdo un momento específico. Un colega me invitó a colaborar en algo que sonaba interesante, pero no estaba alineado con mi objetivo principal. Mi impulso inicial fue aceptar, como siempre hacía, pero respiré, recordé mi compromiso con mis prioridades y dije no, con firmeza y claridad. Esa decisión me liberó tiempo y energía para concentrarme en lo que realmente importaba y los resultados que obtuve fueron mucho mayores de lo que habría sido participando a medias. Aprender a decir no sin culpa no es un acto de rebeldía, es un acto de responsabilidad contigo mismo. Tu mente merece espacio, tu tiempo merece dirección y tu energía merece ser protegida. Cada no consciente fortalece tu claridad, te acerca a tus metas y te permite vivir con intención. Cuando entiendes esto, empiezas a darte cuenta de que cada decisión, cada límite, cada no dicho con propósito es un paso hacia una mente más clara y una vida más enfocada. Déjeme ser honesto, muchas veces nos detenemos no por falta de capacidad, sino por falta de ganas. Hay días en los que todo dentro de nosotros grita, no quiero, no puedo, mañana será mejor. Recuerdo un periodo en mi vida en el que estaba decidido a transformar mis hábitos, a mejorar mi disciplina y claridad mental. Cada mañana era un combate interno. Mi cama parecía más cómoda que mis objetivos y mi mente inventaba 1000 razones para postergar tareas importantes. Sin embargo, aprendí una verdad fundamental. La claridad y la fuerza no vienen cuando tenemos ganas. Vienen cuando hacemos lo que debemos hacer, incluso cuando no queremos. En esos días difíciles, empecé a crear sistemas para obligarme a actuar. Si tenía que estudiar, escribir o entrenar, lo hacía a una hora fija, sin negociar conmigo mismo. No esperaba motivación, no esperaba emoción, solo actuaba. Por ejemplo, recuerdo que debía completar un proyecto importante mientras mi energía estaba en su punto más bajo. Mi primer impulso fue posponerlo, pero me obligué a sentarme, a abrir mi computadora y trabajar. Cada minuto que pasaba, cada línea escrita, cada acción completada, alimentaba mi mente con claridad y un sentido de control que ninguna emoción pasajera podría darme. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, no es un acto heroico, sino un acto de responsabilidad contigo mismo. La vida no espera que estés motivado. Las oportunidades, los resultados y la transformación personal llegan a quienes actúan, no a quienes sienten. Esta práctica transforma tu mente de manera invisible. Desarrolla concentración, resiliencia y claridad mental porque entrenas a tu cerebro a no depender de emociones efímeras para producir resultados. Un ejemplo práctico: muchas personas quieren mejorar su salud, pero cuando se sienten cansadas o desmotivadas, no entrenan ni preparan comidas saludables. Yo experimenté esto cuando comencé a correr cada mañana. Los primeros días eran duros, mi cuerpo protestaba, mi mente inventaba excusas, pero decidí que cada mañana me levantaría y correría aunque no tuviera ganas. Con el tiempo, esto se convirtió en un hábito y lo que antes era resistencia se transformó en disciplina. Mi mente estaba más clara, más enfocada y mi energía mental creció porque mi voluntad ya no dependía de emociones fluctuantes. Lo mismo aplica en el trabajo, en estudios, en relaciones. Hay tareas que no nos emocionan, conversaciones que tememos, responsabilidades que nos abruman, pero hacerlas, aunque no tengas ganas, establece un patrón poderoso. Tu claridad mental deja de depender del ánimo y se basa en acción consistente y control interno. La disciplina silenciosa de actuar, incluso sin motivación, es lo que separa a quienes logran claridad
y resultados de quienes permanecen atrapados en la procrastinación. Cada acción completada, incluso sin ganas, fortalece tu mente y despeja el caos interno. Al final, comprender que tu fuerza no depende de tus emociones, sino de tu decisión de actuar, es la clave para mantener una mente clara y enfocada en cualquier circunstancia. Vivimos en un mundo donde cada segundo está lleno de estímulos. Nuestro teléfono vibra, las redes sociales nos llaman, la televisión nos distrae y hasta las conversaciones casuales a veces son ruido. Durante años me encontré atrapado en ese ciclo. Buscaba entretenimiento constante para llenar un vacío, para no sentir el peso de mis pensamientos, para evadir decisiones difíciles. Creía que estar ocupado era lo mismo que ser productivo y que escuchar música, ver videos o revisar noticias frenéticamente me mantenía conectado con la vida. Pero la verdad es otra. Todo ese ruido estaba nublando mi mente, robándome claridad y concentración. Recuerdo un periodo en el que mi mente estaba saturada de ideas, preocupaciones y estímulos. No podía tomar decisiones importantes porque siempre estaba reaccionando al último mensaje, al último video, a la última noticia. Un día decidí hacer algo que parecía simple, pero que cambió todo. Apagué el teléfono, cerré la computadora y me senté en silencio. Al principio fue incómodo. Mi cerebro buscaba el entretenimiento, la distracción inmediata, pero poco a poco empecé a notar algo sorprendente. Podía escuchar mis pensamientos con claridad, podía reflexionar sobre lo que realmente importaba, podía organizar mentalmente mis prioridades sin el ruido externo dictando mi atención. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, para decidir, para conocerte a ti mismo. Durante ese tiempo, comencé a notar patrones en mis decisiones y emociones que antes pasaban desapercibidos. Comencé a escribir en un cuaderno, a caminar solo y simplemente observar sin hacer nada. Esos momentos, aparentemente simples, se convirtieron en los más valiosos de mi vida para lograr claridad mental. El entretenimiento constante solo ofrecía satisfacción momentánea. El silencio ofrecía claridad duradera. Un ejemplo práctico. Cuando planeo un proyecto o tomo decisiones críticas, no busco información en exceso ni me rodeo de opiniones ajenas. Primero, busco silencio. Apago notificaciones, me alejo de estímulos irrelevantes y dejo que mis pensamientos fluyan sin interrupción. Esa práctica me permite evaluar lo importante de lo trivial, reconocer emociones que antes pasaban desapercibidas y finalmente actuar con convicción en lugar de reaccionar. El silencio también fortalece la autodisciplina. Cuando dejas de depender de estímulos externos para entretenerte, tu mente deja de buscar gratificación inmediata y aprende a enfocarse en lo que realmente importa. Aprendes a escuchar tus verdaderas prioridades y a actuar de manera consciente en lugar de ser arrastrado por el flujo constante de distracciones. Si quieres tener una mente clara, debes buscar momentos de silencio, aunque sean breves. No se trata de escapar del mundo, sino de recuperar tu poder sobre él. Cada instante de calma es un entrenamiento para tu mente, un recordatorio de que tu claridad no depende del ruido externo, sino de tu capacidad de silenciarlo y escuchar lo que realmente importa. El silencio no es soledad, es la herramienta más poderosa para liberar tu mente y encontrar claridad en medio del caos. He aprendido que una mente clara no se logra solo con pensamientos positivos ni con buena intención. Se logra cuando hay coherencia real entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Durante mucho tiempo creí que bastaba con repetir afirmaciones o con planear en mi cabeza lo que quería lograr. Podía decir quiero ser disciplinado o quiero mejorar mi vida, pero mis acciones no reflejaban esas palabras. Esa desconexión me generaba confusión, frustración y una sensación constante de estancamiento. Mi mente estaba llena de ruido porque había conflicto interno. Lo que decía y lo que hacía no coincidía. Recuerdo un proyecto que emprendí hace algunos años. Tenía grandes ideas,
hablaba con entusiasmo sobre ellas a amigos y colegas, pero cuando llegaba el momento de trabajar, me distraía, procrastinaba y postergaba decisiones importantes. Esa incoherencia minaba mi energía y mi mente se saturaba de dudas. ¿Estoy realmente comprometido? ¿Vale la pena? ¿Por qué me siento atrapado? Fue entonces cuando comprendí que la claridad mental requiere que la mente, la palabra y la acción trabajen en la misma dirección. Empecé a aplicar un principio simple. Antes de hablar sobre lo que quería lograr, me aseguraba de que estaba dispuesto a actuar. Si decía que iba a escribir todos los días, lo hacía sin excusas. Si prometía levantarme temprano, lo hacía aunque no tuviera ganas. Con el tiempo, la coherencia entre pensamiento, palabra y acción se convirtió en un hábito. Y lo que sucedió fue sorprendente. Mi mente se liberó de dudas y estrés, mis decisiones se volvieron más claras y precisas, y sentí una calma interna que antes parecía inalcanzable. Un ejemplo cotidiano. Cuando interactúo con personas en mi entorno, procuro no decir cosas que no pienso ni actuar de manera que contradiga mis valores. Antes, intentaba agradar a todos o evitar conflictos, y eso generaba tensión mental constante. Ahora, si digo que algo es importante para mí, mis acciones reflejan esa prioridad. Esa coherencia elimina la confusión interna y me permite enfocar toda mi energía en lo que realmente importa. Coherencia también significa simplificar. Cuando alineas pensamiento, palabra y acción, dejas de dispersarte en múltiples direcciones. La mente no se pierde en contradicciones y la claridad surge de manera natural. Cada acción se vuelve un reflejo de tu intención y cada palabra refuerza tu enfoque. Incluso los errores se convierten en aprendizaje, porque sabes que estás actuando de acuerdo con tus principios y no te culpas por incongruencias que antes existían. Si quieres tener una mente clara, no basta con pensar bien ni con planear. Debes crear armonía entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Esa coherencia es la fuerza que transforma la confusión en claridad, la indecisión en acción y la dispersión en enfoque absoluto. La claridad mental surge cuando tu mente, tus palabras y tus acciones marchan juntas, siempre en la misma dirección. Déjame llevarte a un ejemplo más cercano a la vida real, algo que me pasó hace unos años y que cambió mi manera de ver la coherencia. Estaba trabajando en un proyecto personal muy importante, algo que requería dedicación diaria y enfoque absoluto. Cada día me levantaba con ganas, pero también con miedo y dudas. ¿Seré capaz? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Al principio intentaba convencerme solo con pensamientos positivos. Me decía, sí, hoy voy a avanzar, pero mi acción no coincidía. Me distraía con el teléfono, con mensajes, con tareas que no tenían nada que ver con mi objetivo. El resultado era frustración, agotamiento mental y sensación de estancamiento. Entonces decidí hacer algo distinto. Alineé mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. No solo me dije que haría el trabajo, lo hice. No solo lo prometí, lo ejecuté, aunque fuera poco cada día. No solo planeé, ajusté mi comportamiento y eliminé lo que me distraía. La transformación no fue inmediata, pero sí constante. Cada pequeño acto coherente me liberaba de dudas y me daba energía mental. Cada vez que decía algo, mis acciones lo respaldaban. Cada vez que actuaba, mis palabras reforzaban ese compromiso conmigo mismo. Lo que antes me generaba caos mental, ahora se transformaba en claridad. Ese aprendizaje es universal. Tu mente solo se libera del ruido cuando hay congruencia. No importa cuánto leas, cuánto escuches o cuánto planees. Si tus pensamientos, palabras y acciones no marchan en la misma dirección, la confusión seguirá ahí. La claridad mental no se compra ni se encuentra afuera. Se construye dentro, uniendo lo que piensas, dices y haces, sin excusas. Cada decisión consciente, cada acto de coherencia, cada palabra alineada es un paso más hacia una mente clara, poderosa y enfocada. Recuerda siempre, la claridad mental
no es un acto momentáneo. Es el reflejo de una vida coherente, donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción caminan juntas sin contradicción. Esa es la fuerza que transforma tu vida, porque cuando eres coherente, no hay ruido, no hay duda, solo dirección y claridad absoluta.